En esta oportunidad las charlas giran en torno a lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, y girando también en torno a temáticas de innovación, emprendedurismo y nuevas competencias para los trabajos del futuro en el contexto post-pandemia. Contamos con más de 23 paneles y con más de 40 profesores extranjeros de distintas universidades del mundo, de Colombia, de Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, México. Y bueno, ahora tenemos el placer de contar con la participación de María Teresa Lozano y con Michael Waterrinker. Ellos nos van a hablar sobre el panel de crisis ambiental construyendo un futuro resiliente. Los voy a presentar a ambos. María Teresa Lozano Soto, ella es de la Universidad de Anáhuac Mayab, es arquitecta y docente, doctora en Ciencias de la Educación y en Arquitectura, y actualmente se encuentra desarrollando actividades como docente de las materias Tendencias Estéticas en Interiorismo, Teoría de la Arquitectura, Historia de la Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Anáhuac Mayab, entre otras materias. También lo presentamos a Michael Waterrinker. Él es arquitecto y profesor asociado de arquitectura con 14 años de experiencia en el diseño de proyectos de vivienda y movilidad sustentable en México y Holanda. Además es máster en Ciencias de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura en Países Bajos. En 2005 realizó una investigación urbana internacional para el Instituto de Tecnología de México, Japón, en la Facultad de Arquitectura, y actualmente es profesor visitante extranjero del Tecnológico de Monterrey en México. Así que bueno, le damos la bienvenida a ambos. Ahora le voy a pasar la palabra al director de la carrera de arquitectura, el arquitecto Diego Smukler, quien va a hacer una introducción del tema también y va a moderar la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón, no sé si está funcionando el video, mi cámara. Funciona, sí, lo estamos viendo, arquitecto. De vuelta, buenas tardes a todos y fundamentalmente a Teresa y a Michael, nuestros invitados de hoy, que les agradecemos la predisposición a participar de esta Semana Internacional que ha organizado el CRI, que es la quinta semana y que en nuestro caso, en la disciplina de arquitectura, ha significado que este año hayamos organizado un taller internacional que ha sido el PER, Proyectos en Red, que culminó la semana pasada con los alumnos trabajando en conjunto de México, Brasil, España y Córdoba. Y este evento no es más que una prolongación de estas actividades que creemos fundamentales, el encuentro de diversas perspectivas, diversas miradas de distintos lugares de este planeta ya tan globalizado, donde incluso la pandemia que estamos viviendo nos permite mantener, más que mantener, abrir los ojos a distintas perspectivas y posibilidades de entender el mundo. Lo que hoy se ha planteado como tema es como una continuidad del tema del martes, que se llamó Adentro Afuera, las perspectivas espaciales, ¿no?, después de la pandemia, de algo que hoy se hablará, o plantearán a su manera, la crisis ambiental y un futuro que nos permita construir un ámbito, un espacio, una urbanidad o una ruralidad resiliente, es decir, la posibilidad de ir modificando este presente que se está transformando en una condición agotada en muchos campos, climáticos, recursos, etc. No quiero avanzar más sobre esto para dejarlos a Teresa y a Michael que se explayen ellos y eventualmente al final dejar lugar para los comentarios o preguntas. Entonces, presupongo, Teresa, que serás la primera en comenzar. Muy bien. Yo voy a apagar mi micrófono para que no haya interferencia. De acuerdo, muchas gracias. Enseguida. Bueno, en lo que carga, mi nombre es María Teresa Lozano, vengo de parte de la Universidad de Anáhuac. Es un gusto estar aquí, un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo. Y como arquitecta, a la hora de enfocarnos en esto, pues me fui un poquito más a la parte constructiva y a lo que es resiliencia en cuanto a la forma de construir,
¿ok? El día de hoy voy a platicar con ustedes acerca del diseño resiliente y la arquitectura vernácula. Aquí tenemos un ejemplo que se hizo en Oaxaca en el 2006. Y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son los sistemas de entramado vegetal, que son originarios de América y que, pues aquí donde yo vivo le llamamos bajareque, y en otras partes le llaman bajareque, con H, pero a fin de cuentas se trata de un sistema muy versátil de entramado que ha sido parte de América desde los primeros tiempos de la época precolombina y que utiliza distintos tipos de vegetales y tierra para crear esto. Una de sus fortalezas es el hecho de que se hace con lo que haya en el lugar. Y por eso mismo tenemos una infinita variación de bajareque. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, un ejemplo de una casa aquí en Yucatán, de una vivienda. Esta pues ya está deteriorada, pero parte del chiste de la imagen era que pudieran ustedes ver realmente el entramado vertical. En otras partes se utiliza un entramado horizontal y el acabado, que en este caso, como podemos ver, es tierra con pasto o paja y cal al final. Esta es una tecnología que soporta sismos y huracanes cuando está hecha de acuerdo al sistema vernáculo tradicional. ¿Qué tan antiguo es? Bueno, aquí en nuestro país no tenemos muchas, sobre todo en la zona mesoamericana, el tipo de clima no permite que haya una preservación de restos y se estima que mínimo esto data del preclásico. Pero esta imagen de Luis Guerrero Vaca, maravillosa, nos muestra un muro de bajareque que se encuentra en la ciudad de Caral. En Perú, el clima permitió que se preservara más tiempo, pero podemos ver que aquí está, ¿no? Es un sistema sostenible de edificación que por lo menos aquí en México y creo que también en Colombia están difundiéndolo mucho entre los estudiantes y tratando de buscar alternativas por la facilidad de conseguir los materiales, porque se puede hacer en lugares apartados con lo que hay en el sitio y porque tiene una versatilidad infinita. Y si los arquitectos ayudamos a hacer estos sistemas, podemos hacerlos mejores. Este que vemos acá es de Oaxaca también. En la anterior vimos el entramado con un cimiento de concreto, porque bueno, esto es algo ya más moderno. Y aquí estamos viendo el recubrimiento de tierra y paja. Es importante señalar que este recubrimiento que se mete dentro del entramado no es simplemente un enlucido recubrimiento, sino que forma parte de la estructura. Así como en el caso del concreto, nosotros el concreto ciclópeo que usaban los romanos, le faltaba esta parte de elasticidad. En el caso de la tierra, los elementos vegetales que se mezclan con la tierra son los que ayudan que tenga esta elasticidad y permiten que tenga una mucha mayor durabilidad y resistencia y al mismo tiempo se trate de un material flexible. Estamos hablando desde luego de tierra cruda. Ahora, bueno, pues tenía yo que hablar un poquito de mi localidad y aquí tenemos un esquema de lo que es el sistema constructivo de una casa maya típica. Estas casas mayas las hay por todo el largo y ancho, no solamente del estado mexicano de Yucatán, también las hay en Campeche y en Quintana Roo. Todo lo que son las comunidades mayas siguen utilizando esta forma de construir. Tiene muchas ventajas. Estas imágenes son simplemente para que ustedes puedan ver que la casa maya es algo vivo y que forma parte de la vida de la gente maya, no únicamente por una cuestión de pobreza. Cuando una casa maya está bien cuidada y bien hecha, la verdad es que es un espacio muy cómodo. Se dan cuestiones muy curiosas en las cuales la cuestión de construir con bloque, que es el concreto, que es el sistema constructivo aquí de las ciudades, hay gente que por una cuestión cultural, intentando demostrar que bueno, que están más arriba, construyen en la parte delantera de su casa o de su solar un cuarto de bloque y concreto. Pero si tú ves la parte de atrás, siguen estando estas viviendas mayas y son las que usan para dormir porque son mucho más frescas. Climáticamente tiene una cantidad de cuestiones que hacen que sean muy frescas. Las paredes, en la primera imagen, esta es una cocina, aquí no tiene ningún tipo solamente queda el entramado para que los humos puedan salir.
Estas viviendas no usan ventanas y cuando se quiere más ventilación, como podemos ver en la imagen del extremo derecho, puedes no colocar el enlucido hasta cierta altura para que el viento sople con más facilidad. Es un sistema, una de las características de este sistema es que es una construcción comunitaria, ¿sí? Ellos siempre, cuando una persona se va a casar, cuando una persona necesita una vivienda, convoca a sus amigos, a sus vecinos, y entre todos juntan los materiales en las zonas cercanas y los preparan y luego hacen la construcción. El estimado, las medidas de la Casa Maya son parte de la tradición, son aproximadamente de 8 metros de largo por 4 de ancho, y una vivienda de 8 por 4 tarda aproximadamente 6 semanas en ser concluida en los fines de semana, por un grupo de 2 a 3 hombres que se apoyan porque ellos trabajan aparte, ¿no? Vemos estas conclusiones de Bacareque a todo lo largo y ancho de América. Esta imagen es de una casa en Venezuela, en una zona de Venezuela, y es una casa actual. Entonces, estas construcciones siguen estando y se siguen usando porque tienen muchos elementos de practicidad. En el caso de la Casa Maya, no tengo el conocimiento de otras viviendas. En el caso de la Casa Maya, el sistema de techado y la casa completa en el sistema tradicional está toda hecha con amarres de bejuco. Estos amarres de bejuco le brindan una cualidad plástica muy especial a la Casa Maya. La Casa Maya es a prueba de huracanes. Cuando está bien cimentada, y me refiero cimentada con un anillo de piedra, como vieron en la ilustración, y tiene todos los amarres colocados en vez de meter alambre o clavo, yo lo he visto. Yo he visto casas que han resistido 2 y 3 huracanes. Vas a los pueblos del interior, recorres para brindar ayuda, y las viviendas más pobres, las viviendas que fueron hechas con los sistemas tradicionales, siguen en pie. Un poquito despeinadas tal vez, pero siguen en pie. Las viviendas que tienen sistemas mixtos, que metieron clavo, que metieron otro tipo de techado, por ejemplo, con lámina de cartón o ferrocemento, esas son las que desaparecen. Pero la vivienda tradicional permite el paso del aire y entonces se vuelve una vivienda resistente a los huracanes y climáticamente funcional. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Bueno, en realidad aquí logré encontrar algunos ejemplos en mi país para que pudieran ver. Esto se hace normalmente aprovechando, desde luego, porque es mucha mano de obra, el trabajo colectivo. Esto fue hecho por el colectivo BMA, es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y fue hecho en el pueblo de Huehuentitán, cerca de Guadalajara, en Jalisco, en México. Este centro comunitario se hizo con una estructura de concreto y lo que se hizo fue que todos los muros interiores y exteriores se hicieron con bajareque para poder bajar costos y lograr toda esta cuestión climática que es buenísima. Aquí tenemos un corte del proyecto. Y bueno, se trata de un clima agradable, entonces la edificación es parcialmente abierta y maneja una serie de persianas de bajareque que ayudan a regular también el sol y el clima interior. Esto fue hecho por una arquitecta de Honduras, lo encontré en la red. Es una sala de ventas de un vivero y aquí podemos ver cómo inclusive hoy en día es posible aplicar el sistema del bajareque haciéndole algunos ajustes para poder tener mayor cantidad de aberturas o trabajar la ventilación. Esta casa es de 2010. Y bueno, este programa a mí me pareció muy interesante. Es un programa hecho en México. Fue hecho originalmente para las familias que trabajan para una cooperativa. Y aquí la arquitecta trabajó 4 formas diferentes de ampliación de la vivienda utilizando 4 tipos diferentes de materiales vernáculos, entre ellos el bajareque, pero también usaron bambú, varias tecnologías mixtas. Aquí tenemos las 4 que usaron: bajareque, paja, esta maneja bambú y esta de aquí, la verdad no estoy muy segura, prefiero no decir porque no lo puedo leer desde acá.
es la arquitecta Lucila Aguilar, fue la que estuvo trabajando, y esto se hizo por medio de autoconstrucción. Las viviendas originales recibieron una ampliación bastante grande y se hizo con autoconstrucción por medio de los familiares y amigos de los familiares de la forma tradicional. Estas tomas permiten ver un poquito del interior de las viviendas y cómo con una asesoría brindada por arquitectos que quieran ayudar, es posible lograr espacios de mucha calidad. Yo no estoy diciendo que esto va a durar como siempre con el concreto. Estoy diciendo que es posible darle mantenimiento y lograr que dure con un mantenimiento adecuado como el de cualquier construcción de material perecedero. Nuestro último elemento aquí es con el que abrí la presentación, el que estaba en la fachada. Este es un trabajo muy interesante, la Casa de la Cultura San Juan Yaé, que se hizo en Oaxaca, y que se hizo primero como un experimento con un colectivo de estudiantes de la Universidad de Berlín y de la UNAM, ¿okay? Donde a los mexicanos se les llevó a visitar el poblado, a ver las necesidades de la gente, se mandó la información a Berlín, y ambas universidades trabajaron haciendo concursos de 4 lugares de la zona donde se hicieron propuestas. El proyecto ganador de Berlín y el proyecto ganador de la UNAM se construyeron con ayuda de grupos de estudiantes. Entonces, este es el proyecto que se construyó en San Juan Yaé, en Oaxaca. Los alumnos ganadores fueron Daniel Filoy y Héctor Hernández Carrillo, y después aprovecharon y publicaron esta tesis, que sí fue construida, como su tesis profesional. Con esto se titularon. Para quien esté interesado, aquí están todas las referencias con respecto al uso del material. Y con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, Teresa. Después tengo una pregunta para hacerte, pero la hacemos después al final. Aprovecho, pues es una pregunta muy particular y muy especial. En la Argentina, en lo que ha sido la vivienda rural vernácula, especialmente en el norte del país, el problema que ha existido ha sido por un pequeño bichito que es la vinchuca, que ha generado el mal de Chagas. Mi pregunta es, en estas viviendas no hay este problema, no hay problemas con insectos que puedan generar alguna enfermedad como fue en la Argentina. No, sí existe la posibilidad. El ambiente de la pared es un ambiente ideal para ser habitado por insectos. Aquí en Yucatán lo que hacen es que le dan lo que llamamos una caleada. Se le pone un enlucido con un estuco cal en la última capa, y después de eso se pasa cal viva. Entonces eso hace que ya el espacio no sea adecuado para los insectos. Pero como vieron en la primera imagen que mostré, si no hay un mantenimiento de estar caleando cada cierto tiempo, esta capa se cae y entonces los insectos pueden entrar, todo tipo de insectos. Nosotros, de hecho, tenemos aquí, y es parte de la región, tenemos muchísima termita. De hecho, una de las razones por las cuales la Casa Maya tiene este anillo de piedra, que es un anillo de piedra que normalmente tiene aproximadamente 1 metro de altura y puede irse un poco más abajo para hacer un cimiento un poco más sólido. Este anillo de piedra es, por un lado, para evitar la humedad y por otro lado, para evitar la entrada de insectos. Entonces, si estas dos cosas se quitan, la vivienda se deteriora con mayor facilidad. Y ahí es donde entramos los arquitectos, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ofrecer soluciones que ayuden a que el espacio sea más habitable. Inclusive una de las combinaciones que, si no me equivoco, tenía esta ampliación de vivienda, tenía un enlucido de cemento al final para evitar la penetración de los insectos. Sería ver qué sería lo más adecuado en la vivienda de Argentina. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Bueno, entonces ahora damos lugar a Michael, para su disertación. Muchas gracias por estar aquí con ustedes, y María Teresa, también muchas gracias por tu presentación. Algo que para mí como extranjero de Holanda, me gusta mucho toda la parte que es vernacular y toda la riqueza cultural que existe. Entonces,
gracias por mostrarnos esa presentación. Voy a hacer la presentación más grande. Y ustedes pueden ver la presentación, ¿no? Ok, muy bien. Entonces voy a hacer más grande otra vez. Aquí lo tenemos. Entonces, hablando sobre la temática de construir un futuro resiliente y la crisis ambiental, es un tema muy importante, es un tema que creo que va a cambiar mucho el rol del arquitecto del futuro. Entonces, muy bien que lo hacen. Y es un tema también que es muy, muy amplio. Entonces, ¿dónde empezar? Yo creo en casi todo lo que hicimos ahorita en la construcción, tenemos que repensar cómo va a ser el futuro. En mi caso, quería tocar el tema del transporte, la parte urbana. Entonces, construyendo el futuro, lo voy a hablar más del tema de mi país, del transporte. Lo voy a hacer en español el mejor que puedo. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos, Holanda es un país que de 200 por 300 kilómetros, entonces en México sería el estado Quintana Roo. Y es un país, todo lo que es azul es abajo del nivel del mar, por eso que se llama también Países Bajos. Nosotros tenemos una preocupación del agua por ser abajo del nivel del mar. Una parte, anteriormente la preocupación estaba mucho del océano, pero desde un par de años la preocupación viene más de los ríos que viene de las montañas de Italia, de Suiza, de Francia, de Alemania. Entonces eso es lo que pasa cuando tenemos demasiado agua. Significa que todos los ríos pueden sobresalir de su cuenca. Esa es la parte de inundación que nos puede tocar al momento que se quebra, por ejemplo, una sola dique. Si tomamos todo en total, nuestro país sería por 60% casi abajo o totalmente tomando por el agua. Entonces, hace un par de meses, hace 3 meses, en el verano, llegó muchísima agua de las montañas. Y en Alemania, Bélgica, en Holanda, tuvimos un poco más de 200 muertos en total. Entonces, es algo muy actual y vemos que todo que del cambio del clima nos afecta muchísimo. Y por eso que están tan preocupados que realmente hacemos de todo lo que podemos para mejorar eso. Entonces, el tema de mejora, uno de los temas, es el ciclismo, el transporte. Tenemos un transporte que es muy diferente a un otro transporte en el mundo. Hay unos países como Japón y Dinamarca que sigue Holanda. Y es el tema justo que quería aportar en ese panel. Entonces somos un país de 17 millones de habitantes más o menos y un promedio de 1.3 bicicletas por persona. Aparte que la accesibilidad del uso de una bici, la habitabilidad, la salud y sustentabilidad, como les mencionó, que gran parte de todo el trabajo que hacemos en Holanda tiene a ver con el cambio climático. Entramos un poco a la comparación con otros países, entonces somos un país que tiene un uso de bicicleta en kilómetros por año que es muchísimo más alto que por ejemplo, Estados Unidos. Y la parte interesante que tenemos los menos muertos por kilómetro. Entonces, más uso de bici y menos muertos. Si lo comparamos a quien utiliza la bici, son los jóvenes de 12 a 18 años y lo utilizan por un promedio de 5.5 kilómetros al día. Y después, segundo lugar, son los que son mayores, de 65 a 75.
que tiene un promedio de casi 3 kilómetros al día. Entonces, el país, muchos me preguntan también en México que Holanda es un país muy diferente que nunca se podía en México. La historia es que en Holanda, en los años 50, hubo un cambio. Es la época de la industrialización, entonces el coche fue el transporte principal. Construimos muchísimas carreteras, pero también la parte malo de ese crecimiento fue que hubo muchos accidentes, en particular los accidentes de niños. Entonces, la gente empezó a revoltarse. Y en los años 70 también nos tocó una crisis de petróleo, una crisis petrolera. Entonces el gobierno empezó a repensar su visión al futuro y fue la primera vez donde incorporaron el uso de la bicicleta como un programa de construcción de infraestructura ciclista. Entonces, esa es una imagen de los años 50, donde todo era como bien caótico y no tiene una diferenciación tanto como yo lo veo en Puebla, en México, donde estoy. Y después, los años 75, aquí vemos en un corte el cambio. Entonces, en cada ruta, después, en 1975, se incorporó una pista ciclable de 3.5 metros. Ahorita, la bicicleta, si tenemos tiempo, les voy a mostrar una video de cómo es. Pero para llegar a un país de mucho ciclismo, hay que hacer mucho. Y el gobierno apoya muchísimo en eso. Entonces, hay cosas que son interesantes. En Francia, la gente llegaron a su trabajo en coche y entonces la autoridad un día empezó a decir a los empleadores que si llegaron a su trabajo de coche tenía que pagar su propio estacionamiento. Entonces la gente dejaron el coche y salieron de bici. Y entonces ese fue un gran cambio, de 1% a 33%. En Holanda, lo que hicieron es que si vas con la bici a tu trabajo, tiene una tarifa sin impuesto. Entonces, el transporte es muy, muy caro en Holanda. Significa que la gente entonces dejan el autobús o el tren o el coche y van de bici. Y también, por forma de contrato, si tú quieres comprar una bici, etcétera, tiene ventajas fiscales. Todos sabemos que la bici es sano, pero le voy a platicar más sobre el número 3. El ciclismo ayuda a mejorar la calidad de los espacios públicos. Y hay que ver que, por ejemplo, un cajón de estacionamiento puede tener 10 bicicletas. Entonces, si se quitan muchos cajones de estacionamiento, de repente tenemos un espacio libre para hacer muchas cosas bonitas con el espacio urbano. Y ese también, entonces, el crecimiento o anexar la naturaleza dentro de la ciudad ayuda mucho si quitamos el coche. Esa parte interesante a ver que el uso de bici sí es algo muy, muy sano. Entonces, por temas de pandemia, vemos que los que tienen una salud mejor que un otro son más fuertes en ese sentido. De salir bien de una pandemia. Entonces hay estudios que dicen que sí se puede mejorar con 40% menos de cáncer o enfermedades de corazón, 52%. Y utilizar la bici diario como media hora ya es suficiente de deporte por la semana. Aquí voy también a hablar más sobre la parte a la derecha, que es la reducción de velocidades viales.
Entonces, las calles en Holanda antes, dentro, por ejemplo, zonas urbanas o fraccionamientos, todo estaba de 50 kilómetros por hora. Y ahorita el país está cambiando de una velocidad enorme de incorporar calles de 30 kilómetros por hora. Y eso significa que hay mucho menos accidentes, hasta 75% menos. Lo que vamos a ver cómo lo hacen entonces son nuevas calles que están construyendo en Holanda, que se llama la calle ciclista. Significa que la bicicleta siempre en Holanda va primero. Significa que si tú tienes un accidente con un coche, y no importa si la culpa es del ciclista, la culpa siempre va al automóvil. Y aquí entonces, si hay bicicletas en la calle, el coche tiene que respetar. Entonces, todo lo hacen para tener calles diseñadas para que sea una velocidad limitada de 30 kilómetros por hora. Entonces, aquí vemos cómo se ve. Es una calle de doble sentido, pero también calles de un sentido. Y el respeto siempre tiene que tener por la bicicleta. Entonces es un proceso que lleva como 50 años, pero sí estamos a un nivel ahorita donde el uso de la bicicleta es realmente el transporte primero en Holanda. Aquí vemos Ámsterdam, en todo lo que es rojo son calles de 50 kilómetros por hora, en azul los de 30, y en 5 años lo cambiaron. Entonces ahorita todo lo que es azul son calles de 30 kilómetros por hora. Es un cambio enorme. Y el uso de la bicicleta es importante, pero yo creo que el éxito tiene mucho a ver con un transporte que tiene un desarrollo híbrido. Significa que, por ejemplo, si yo voy al trabajo, tengo mi bicicleta, voy a la estación de tren y dejo mi bici en un estacionamiento, tomo el tren o el autobús hasta la próxima ciudad y en esa ciudad tengo una otra bicicleta. A veces se puede rentar por una tarjeta que recibes y pagas muy poco para obtener una nueva bici. Y así entonces sigues tu camino. Son estacionamientos. Entonces la infraestructura, la arquitectura, ese es un estacionamiento de creo 900 bicicletas. Yo trabajé en ese proyecto antes de llegar a México. Y Holanda está construyendo de ese tipo de garajes que son subterráneos, de espacios enormes. Entonces, ahorita tenemos en una ciudad que se llama Utrecht, tenemos un garaje tan cual con 5.000 espacios para bicicletas. Y estamos construyendo nuevos, uno de 7.000, que se va a terminar pronto, y ya están planteando de hacer uno de 9.000 espacios. Tour de Force 2020, ese es el programa del gobierno. Entonces, en la mapa vemos las ciudades importantes. Y el objetivo es de conectar todas esas ciudades uno con otro. Tenemos yo creo que ahorita estamos a 36.000 carriles de bicicletas en Holanda. Y los viajes, bueno, de 30 hasta 40%, todos son, en ciudades puede llevar hasta 50%, que la gente utiliza la bicicleta. Vemos que después los 2.5 kilómetros, la gente entonces hesitan, piensan, ok, voy a tomar un coche o voy con la bici. Esas conexiones que ustedes ven, que son todo lo que es verde, ya son hechos, todo lo que es en color naranja están en construcción o lo van a construir pronto. Y son carriles de alta velocidad. Entonces, para carriles de alta velocidad
necesitas un otro tipo de bici y son bicicletas eléctricas. Y ese es un tipo de bicicleta eléctrica que va muy, muy rápido. Ese es un tipo que puede ir hasta 40 kilómetros la hora. Entonces, casi como un scooter o un tipo de moto. Significa que tú puedes ahorita ir a una otra ciudad con carriles de alta velocidad, con una bicicleta de alta velocidad en muy poco tiempo. Ese es un proyecto en el cual trabajé. Es una ruta de 65 kilómetros hecho por la bici, un carril de velocidad rápida que conecta, yo creo, 6 o 7 diferentes pueblos. Y así se ve la realidad. Entonces, el ancho del carril es de 4 metros, donde la normalidad debe ser de 3 metros o 3,50. Y construimos de todo, puentes, etcétera, para que la conexión siga. Terminar, quería compartir ese texto. Entonces, si lo comparo en México, las ciudades van a crecer mucho, mucho más. Entonces yo creo que ahorita es el 80% de los mexicanos viven en áreas urbanas, pero se va a ir hasta 85% en muy poco tiempo. Entonces significa que con todo ese crecimiento, la gente tiene que desplazarse y salir o desplazarse con un transporte de más de 1 hora es algo difícil. No ayuda mucho a tener una buena y vida saludable en ciudades. También lo que es importante es que si vivimos con mucha gente en ciudades y hay un transporte de coche, la mortalidad no es tanto lo de la bici, pero mucho más de toda la contaminación. Entonces parece que es importante de cambiar un transporte mucho más verde. Y cuando es a cambiar a un transporte más verde, yo creo que un modelo híbrido funcionará mejor que si son solo carriles. En Puebla, donde vivo, los carriles no tienen una conexión. Entonces tú tomas la bici y de repente se acaba la ruta y tú tienes que tomar caminos muy peligrosos. Y tiene mucho a ver con la división del terreno. Entonces, una parte es la municipalidad, otro del Estado, y significa que cada uno tiene una otra política en eso, que no ayuda. Entonces, un uso de transporte integral, ese es lo que quería compartir. No sé si tenemos 3 minutos más. Entiendo que sí, Miquel. Okay. Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Les voy a compartir 3 minutos de donde ustedes pueden ver la actualidad de cómo es, y es en español. Lo que sí, Michael, no se escucha. Eso tendrías que ponerle la opción de compartir Okay. con sonido, ¿sí? Nuevamente te tendría que aparecer. No sé si te Lo veo. aparecen. Lo veo. A ver ahora. Disponen de sus propias señales y semáforos Ahora se escucha, perfecto. suficiente tanto para circular en paralelo como para permitir los rebases entre los ciclistas. En algunas ciudades además estos carriles están completamente separados de los automóviles e incluso existen señales que otorgan preferencia total a las bicicletas, relegando a los vehículos como simples invitados. Incluso hay una ley especial que los protege del tráfico. En los accidentes con ciclistas la culpa es siempre del automóvil. Y en los centros de las ciudades cada vez más son creadas zonas exclusivas para los ciclistas, donde los automovilistas son básicamente indeseados. Holanda, una nación que en 20 años duplicó los kilómetros de sus ciclovías, hoy alcanza los 35.000 kilómetros en toda la red. Y hay 88.000 kilómetros de rutas adaptadas, entre senderos y caminos rurales, que además tienen estacionamientos exclusivos para bicicletas, así como lo escuchas. Por ejemplo, la estación central de Rotterdam tiene más de 5.000 espacios destinados para que los ciclistas dejen sus vehículos, y cuenta con toda una serie de amenidades para los ciclistas como elevadores o rampas eléctricas.
que se ha convertido de hecho en uno de los referentes a nivel mundial. Esto también es súper útil, ya que por ejemplo mucha gente sube al tren y dispone de plataformas adaptadas para seguir usándola en otra localidad. El referente perfecto para la multimodalidad. Así también otras localidades han seguido en los pasos de Rotterdam y por ejemplo el Ayuntamiento de Utrecht ha abierto ya un aparcamiento para más de 12.500 bicicletas, de 3 pisos y es el mayor de su tipo en el mundo, que también se construyen por ejemplo en La Haya y Ámsterdam, con 8.500 y 7.500 espacios para bicicletas respectivamente. Solo en Ámsterdam hay alrededor de 800.000 bicicletas y se estima que en un 63% de sus habitantes usa este medio de transporte a diario. Por otra parte, el número de coches en la ciudad es de apenas 263.000, para una ciudad de más de 1,5 millones de personas. Los desplazamientos en bicicleta suponen el 32% de estos, mientras que el tráfico en coche se queda en un 22%, y el transporte público representa el 16% del tráfico restante. Y de hecho, si hablamos del centro de la ciudad, el tráfico en bicicleta aumenta hasta un 49%. Así también, solamente en Ámsterdam ya hay 500 kilómetros de carriles bici con un montón de rutas de alcance de cualquiera. Por no hablar de los incentivos financieros que también ofrecen los Países Bajos. Por ejemplo, muchas empresas dan a sus empleados una subvención para comprar una bicicleta, con la que ir a su trabajo, y los costos restantes pueden deducirse de sus impuestos. Además, ojo a esto, el empleador les puede reembolsar 19 centavos por cada kilómetro que recorren para ir al trabajo. E incluso el Ministerio de Transporte está legislando y espera convencer a las empresas de los beneficios de financiar a sus empleados y de ponerles duchas en la oficina. En ningún otro lugar del mundo la densidad de bicicletas es tan alta también como en el reino de los ciclistas. Y lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios de los participantes. Yo, mientras los demás piensan, tengo una especie de pregunta-comentario, que en realidad para que cualquiera de los dos lo comenten, porque me pareció muy interesante esta visión, uno podría decir, si fuera esquemático y simplista, sería tan opuesta, ¿no?, de la vivienda vernácula maya a la bicicleta neerlandesa. Sin embargo, creo que todo se conecta en este mundo en el que estamos viviendo. Y me interesa, conozco bastante los Países Bajos, tengo amigos y he viajado mucho y conozco el fenómeno de la bicicleta. Lo que nos has dicho es, en el caso de un accidente, bicicleta, peatón, ¿quién tiene prioridad? Porque es lo que me pasó a mí, me llevó por delante una bicicleta. Y no la llevé muy bien, ni yo ni el holandés. Pero lo que me interesa como comentario es lo siguiente, ya que vos vives en México y conoces un poco la realidad de México, supongo, ¿cómo ves esta? Porque si bien la presentación estamos todos de acuerdo en el interés del cambio, que primero es un cambio cultural, del paso del auto a otro medio alternativo, pero es indudable que hay por lo menos dos factores a tener en cuenta. El primero es la densidad habitacional de Holanda, la densidad y las distancias. Holanda es uno de los países más densos del mundo, mientras, por ejemplo, Argentina es uno de los países menos densos. La densidad poblacional argentina es bajísima. Incluso en las ciudades, Córdoba tiene una densidad que está por debajo de los 60 habitantes por hectárea. Eso significa distancias muy largas, lo cual es un factor que de alguna manera atenta contra el uso de la bicicleta. Como has dicho, cuando se supera ciertas distancias, la gente tiende al auto. Ese es un factor. Y el otro factor, obviamente, es el económico. Holanda es un país con recursos económicos que permite hacer lo que vos has mostrado, mientras que nuestros países están muy restringidos económicamente. Dicho esto, ya que vives en México,
se te ocurre cómo pensar la alternativa superando estos inconvenientes? No sé si se entiende lo que quiero plantear. Es muy difícil comparar un país con otro y el uso de la bici funciona muy bien en Holanda, igual por el clima, creo. Entonces en México, yo vivía antes en la zona de Cancún, tenía una bicicleta, pero yo creo que fue el único. Y los albañiles que tenían una bicicleta. Yo creo que sí funcionaría en cualquier país, igual en su tierra, pero sí es un modelo híbrido. Yo creo que podría funcionar muy bien. Entonces las distancias son muy diferentes también. Y creo que sí se ofrezca una ruta. Yo creo que la gente lo van a utilizar. Ahorita hay mucho miedo de usar la bicicleta. Mucho miedo por accidentes, etc. Yo creo que, decimos en Holanda, funciona mejor por todo lo que hay. Yo creo que en algunas zonas muy densas en México podría funcionar mucho más que hay. En otros lugares sería adaptar más a una forma híbrida. Pero creo que al final hay que ver mucho el contexto. Entonces la presentación de María Teresa era una vivienda vernacular, es otro contexto. Entonces yo creo que hay que empezar de tú mismo, ver qué necesitas tú solito, cómo puedes aportar algo y de ahí crecer. Si es el uso de una bici o vivir en una vivienda de pareja. Si todos lo hacemos, esa es la parte de regeneración. Y yo creo que esa es la sustentabilidad que necesitamos al futuro. Y el uso de la bici para mí es interesante al momento si todos lo hacemos y dejamos el coche en esa parte. Y sería interesante si todos vivimos en una vivienda mucho más sana, porque sustentabilidad, yo tengo muchos alumnos que se confunden un poco con sostenibilidad porque lo estamos intentando desde quizás 20 años, pero los paneles solares y todo, etcétera, no llegó al nivel que la temperatura todavía estamos con una temperatura más alta que debíamos. Entonces hay que pensar en algo más regenerativo y buscar algo en su hogar. Cambié un poco la respuesta, ¿no? A la pregunta. No, está bien, es una reflexión que quizá no tiene una respuesta única, ni mucho menos una respuesta verdadera, digamos. También, a mí me interesa como reflexión, ¿no? Por lo menos para los participantes, los estudiantes que suelen tomar ejemplos foráneos y trasladarlos sin una visión crítica. Y eso es lo que me interesa que se vea, ¿no? ¿Hay algo que quiere anexar? Dejar la palabra después a María Teresa. Lo que veo con alumnos, por ejemplo, en México, les encanta mucho el uso de la bici en sus proyectos. Pero lo parece más si lo están utilizando por tener una imagen cool, bonita. Entonces, el uso de la bici lo bonito es que se conecta de un lugar a otro. Sin conexión, sin algo que funcione, el uso de la bici sería algo muy débil. Entonces, hay que pensar realmente, yo creo que es un transporte fantástico, pero si los alumnos lo utilizan en sus proyectos, que funciona, que alguien puede ir de A hasta B, hasta C, D, E, y que no se equivoquen con una imagen de Pinterest que se ve bonito. Eso es también. Correcto. En Yucatán habría que poner duchas, ¿no es cierto, Teresa? Porque la bici nos haría transpirar muchísimo. En Yucatán estamos usando o intentando llegar a este uso de bicicletas. Hay un movimiento de jóvenes muy grande, le llaman cicloturiches. El turiche es la libélula.
Y ellos empezaron hace más de 10 años con este movimiento en el cual al principio lo que hacían era salir en grupos muy apretados de ciclistas para retar directamente al automóvil. Inclusive hubo atropellados, hubo muchas cosas, pero eso ya ahorita permeó en el hecho de que hay una voluntad que todavía no funciona muy bien, en la cual se ha estado tratando de insertar la bicicleta dentro de las grandes avenidas. En algunos casos con más fortuna que con otros, pero tenemos el problema que tú dices, Miquel. Yo no puedo pensar en irme en bicicleta hasta un lugar muy lejos. Yo puedo tratar de manejarme en bicicleta en mi zona, digamos, en mi colonia, donde yo vivo, y eso podría funcionar. Pero en el momento en que trato de ir un poco más lejos o atravesar una gran avenida, arriesgo la vida. Y no es que no haya bicicletas. Aquí en Yucatán, sobre todo la gente de los poblados más chicos, utiliza la bicicleta todos los días. Existe, de hecho, el triciclo, que es una cuestión local, donde es una bicicleta a la que le adaptan un carromato con unas ruedas en el frente y que se usa como transporte desde siempre. E inclusive hay tricitaxis donde hay quien tiene su triciclo y por una módica, mucho más módica que la que se paga en un auto, te lleva a la gente de un lado a otro de la localidad. La costumbre existe y existe desde hace mucho. Es más difícil meterle en la gran ciudad. En los poblados, de hecho, ya se han hecho pequeñas ciclovías que en las carreteras locales unen una población con otra y son usadas por la gente local. Todavía necesitamos legislar la cuestión de tener al peatón por delante del automóvil. Hay muchas cosas por hacer todavía. Y bueno, yo desde la palestra educativa, ¿no? Está enseñándole a los chicos a hacer las calles completas. Holanda y Dinamarca son los ejemplos que todos usamos para mostrarles a los chicos. Los manejos del diseño de calles y glorietas de Holanda, todas esas cosas son las que estamos tratando de hacer. Andamos en el camino y todavía estamos intentándolo, pero la voluntad existe. Por lo menos en este lado de México tenemos celdas solares, tenemos parques eólicos, estamos tratando de experimentar con distintos modos de construcción. El ayuntamiento ya separa, o sea, no separan la basura, pero manejan puntos verdes para el reciclaje de residuos y se está tratando de promover que la ciudadanía separe. Yo soy una chica verde, todavía no uso bicicleta, pero sí separo mi basura, hago mi composta. Estoy en todo este movimiento y creo que, como bien tú dices, esto es cuestión de que cada quien agarre el primer punto en el que quiere trabajar. Y una vez que terminas de dominar uno, te vas por otro y te vas por otro. Y si todos vamos haciéndolo, el mundo va a cambiar sin necesidad de políticas demasiado grandes. Gracias, me encantó tu presentación. Excelente. Muy bien, las dos. A ver, ¿alguien levantó la mano? No, no. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sé que se corta en algún momento. Sí, exactamente, no, ya tendríamos que ir redondeando el tema. Bueno, No. no sé si quieren, yo por mi parte quiero simplemente, por un lado, agradecerles, pero quiero, igual que en la otra reunión, más allá de los datos técnicos o duros y las perspectivas descriptivas, creo que en ambas presentaciones subyace la necesidad de la concienciación cultural, es decir, como bien explicó Michael, en Holanda, que uno cree que la bicicleta existió antes que los holandeses, no es así. Fue un movimiento que reformó una sociedad a partir del compromiso social. Y la vivienda vernácula es un paradigma histórico que en todo caso la cultura está, pero que es avasallada bueno, por la modernidad, por la industria, por un montón de cuestiones que tienen que ser puestas en cuestión. Por lo tanto, mi interés más allá de los detalles de la vivienda vernácula, la bicicleta, es la necesidad en la academia de comprometerse con la reflexión y el cambio cultural. Yo les agradezco, les dejo a ustedes para que cierren con las últimas palabras de este encuentro.
¿Tú quieres primero, María Teresa, o voy yo? Gracias. Pues simplemente darle las gracias por el privilegio de estar aquí, de poder compartir y ver visiones distintas acerca de todo lo que es la sustentabilidad. La realidad es que yo empecé tratando de ver si podía hablar de todo lo que hacíamos en sustentabilidad. Dije, en 15 minutos imposible. Tengo que elegir un tema y solo uno, porque en 15 minutos no puedo. Pero hay tanto de qué hablar, ciudades inteligentes, esta modalidad híbrida que es tan importante. Yo imparto una clase de teoría y crítica de arquitectura y el urbanismo, y allí también estamos en esta cuestión y en esta discusión con los jóvenes, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen un camino andado muy grande y tiene mucho que ver con sus circunstancias, pero son un ejemplo muy grande y es impresionante. En cuanto a la cuestión de la vivienda vernácula, lo que esta presentación trató de hacer fue, hay mucho desconocimiento acerca del potencial de la vivienda vernácula. Existe en varios lugares un desprecio per se, pensando que no es útil, que no sirve. Si estamos pensando que son viviendas que se han construido sin parar desde hace 5,000 años aproximadamente, algo bueno deben de tener, que siguen funcionando, ¿no? Y entonces hay que aprender lo bueno que tienen y tratar de incluir lo nuevo, que es lo que estamos tratando de hacer con los alumnos, ¿no? Tratar de incluir las partes que puedan ayudar a sanar los defectos que tengan estas viviendas para poder hacerlas, porque este tipo de vivienda es una vivienda accesible en las zonas donde se construye, es lo más accesible que tiene la gente cuando se construye comunitariamente. No hay, de verdad, no hay forma de conseguir una vivienda más barata y el metraje cuadrado de mayor calidad para las familias, en vez de encerrarlas en esos cajoncitos horribles. Espero no ofender ninguna susceptibilidad, pero cuando hubo huracanes aquí en Mérida, hubo gente que se llenó los bolsillos haciendo unos cajoncitos espantosos de 3 por 4 metros con un baño adentro para tratar de meter estas familias en concreto. ¿Okay? Esos espacios no son vivibles porque aquí hay mucho calor. ¿Saben qué hicieron las personas que consiguieron esas casas? Construyeron con bajareque alrededor de eso. Y viven en la parte alrededor y el espacio del centro es la bodega. Está bien. Porque en realidad es el espacio más vivible, ¿no? Ese es un detallito. Gracias, muchísimas gracias, Miquel, interesantísimo. Voy a ser breve. Me suma todo el agradecimiento de estar aquí con ustedes. Lo que yo puedo decir a los alumnos, decimos, hay esa expresión que dice el pasto siempre está más verde del vecino, ¿no? O algo así. Entonces, que realmente ven su propio pasto. Yo creo que es mucho más interesante de ver lo del vecino. Entonces creo que hay si yo veo en México, no sé por qué hay que vivir en otros países, hay que concentrarte en lo que encuentras y lo que puede mejorar. Y que siguen en la parte de su carrera como arquitecto. Yo creo que es una profesión que sí es dura, una profesión dura porque te exige mucho, pero hay muchas personas que conozco que son orgullosos de esa carrera. Por ejemplo, un contador no puede en 30 años mostrar la casita o la cosa que construyó. Ustedes realmente pueden aportar algo al futuro, mucho más de un contador, y creo que esa es la parte bonita de esa profesión. Y yo envio un poco que cuando yo estudié no tuvimos tanto atención a esa problemática de la crisis climática. Y entonces yo empecé como a ser un alumno quien puede dibujar mejor museo, estaba un buen arquitecto. Y yo creo que cambió. Yo creo que quien puede resolver problemáticas mundiales, ese va a ser el mejor arquitecto. Y justo es lo que ustedes tienen que ver en su zona. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad y que les sirve. Espero que les sirva. Gracias. Bien. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, no sé si querés agregar algo más, Diego, o ya finalizamos.
finalizamos acá, ha sido perfecto, una brillante exposición. Solo agregaría lo último que dijo Michael, que yo siempre digo que lo maravilloso de nuestra disciplina, aparte de lo que vos has dicho, es que nuestra disciplina, cada línea que tiramos es una flecha tirada al futuro. Nosotros imaginamos futuro, y para imaginar futuro tenemos que conocer el pasado. Pero el futuro es eso, pensar un futuro resiliente y que al menos citando un coetáneo, ¿cómo se llama? Otro neerlandés, otro correligionario tuyo, Rem Koolhaas, que yo admiro, dice, probablemente fracasemos, pero estamos obligados a intentarlo, a como dé lugar, a pensar el futuro y modificarlo. Bueno, muchísimas gracias.